Buen día para todos, somos del programa de Ingeniería Industrial del curso TICS y Gestión de Procesos Logísticos en Redes de Valor. Vamos a hacer la exposición de la tarea 2 de TICS, Logística 4.0 e Industria 5.0. Somos del grupo 228003-12 y los integrantes somos Neidy Juliet Vanegas Castro, Camilo Andrés Reyes Vanegas, Janet Cristina de la Roche, Juan Pablo Herrera Garantiva y Endis Surley López Clemo. Buen día, mi nombre es Camilo Andrés Reyes Vanegas y a continuación vamos a compartir la línea de tiempo seleccionada sobre la revolución industrial. En la primera imagen podemos mirar los hitos o eventos más importantes o significativos que estuvo estancia en la primera revolución industrial, lo que es la creación de la primera máquina a vapor en 1763, la hiladora Spinning Jenny en 1764, la creación de la perforadora en 1774, la primera máquina de hilar mecánica en 1784, la desmontadora de algodón en 1794, la locomotora de vapor en 1803 y la creación del telégrafo en 1837. Revolución industrial. En esta revolución te voy a mostrar por cada año cada uno de los productos que salieron, desde la máquina de escribir hasta la primera avión, que fue en un trayecto desde 1875 hasta la primera avión, que fue en el año 1906. Entonces, ahí está el transcurso de cada una de en la parte de la revolución, lo que iba saliendo en cada año. Tercera revolución industrial. En la tercera revolución industrial encontramos en 1943 todo el tema de armas nucleares. En 1952 la fibra óptica. En 1965 todo el tema de la nanotecnología. Encontramos en 1969 el uso ya del internet. En 1970 tenemos todo lo de rayos láser. Para 1974 se hizo el tema del tren de alta velocidad y en 1983 tuvimos el primer teléfono móvil. Cuarto, en la revolución industrial, hacia los años 2000, nos abrimos camino con lo que son los sistemas ciberfísicos. Hacia el año 2011 nos abrimos camino hacia lo que son la perfilación de nube y aparece Google. Hacia el año 2012 podemos ver lo que es el computador inteligente y la inclusión de la robótica. Hacia el año 2013 encontramos lo que son todo el tema de las naves espaciales y fusiones nucleares. Hasta el año 2014 tenemos ya lo que son relojes inteligentes, todo el tema de electricidad, incluso aparece lo que es la impresión 3D. Hasta el año 2015 tenemos lo que son vehículos ya autónomos, vehículos ya digamos de manera robotizada. Y esto también hacia el año, pues lo mejoraron en el año 2017 con el Jibo Robot. En el año 2018 tenemos lo que es la Nanit Plus, la arquitectura y el diseño como tal. En el año 2019 ya vemos perfeccionado lo que es la inteligencia artificial y hacia el año 2020 todo lo que es una realidad virtual y sí, lo que es la evolución completa de lo que es la inteligencia artificial. Finalmente vamos a hablar de la revolución industrial que se avecina, la número 5. Actualmente estamos teniendo grandes avances tecnológicos, entre los que se encuentran los cobots, el uso de la inteligencia artificial, los espacios inteligentes basados en el Internet de las cosas, las tecnologías inspiradas en materiales inteligentes y toda la tecnología que estamos teniendo actualmente va a generar el crecimiento de la humanidad en análisis predictivo en inteligencia empresarial.
División de los procesos logísticos. La compañera Janet Cristina de la Roche va a hacer el proceso logístico de aprovisionamiento. La compañera Endis López Clemo va a hacer el proceso logístico de la producción. Juan Pablo Herrera va a hacer el proceso de distribución. Neidy Juliet Vanegas voy a hacer el de inventarios y el compañero Camilo Andrés Reyes Vanegas va a hacer el de servicio al cliente. Bueno, voy a proceder a explicarles la taxonomía del aprovisionamiento con revisión de flujos RAPD-TT. En aprovisionamiento tenemos 4 actividades: compra, recepción o devolución de materiales, almacenamiento y manejo de stocks. Para compras, en flujo de materiales, en recepción, en almacenamiento, en producción, en despacho, en transporte interno y en transporte externo, lo vamos a hacer con eProcurement, que es un software de automatización de procesos de compra entre cliente y proveedor. También con Big Data, que es un conjunto de datos de gran tamaño y complejidad, y EDI, que es el intercambio electrónico de datos. Y para el flujo de información lo vamos a hacer con IoT, que es Internet de las Cosas, y con Big Data, que es un conjunto de datos de gran tamaño. La automatización para la compra en flujo de materiales la vamos a hacer con Internet de las Cosas y con inteligencia artificial, y en el flujo de información con computación en la nube y con robótica. Para la parte de recepción o devolución de materiales, en flujo de materiales, el soporte lo vamos a hacer con RFDI, que es un sistema de identificación mediante radiofrecuencia, y con robótica. Y la automatización la vamos a hacer con Cloud Supply Chain, que es gestión de cadenas de suministro en la nube. Para el flujo de información lo vamos a hacer con Internet de las Cosas y Big Data, y en automatización también con Cloud Supply Chain. Para la parte de almacenamiento, el flujo de materiales lo vamos a hacer con vehículos autónomos y ciberseguridad, y lo vamos a automatizar con inteligencia artificial, con sistema de identificación por radiofrecuencia y con Cloud Supply Chain, que es gestión de cadenas de suministro en la nube. Para flujo de información en almacenamiento lo vamos a hacer con Big Data y con M2M o Machine to Machine, que es la comunicación entre dispositivos tecnológicos. Y la automatización la vamos a hacer con computación en la nube, inteligencia artificial y Cloud Supply Chain. Finalmente, para el manejo de los stocks, en el flujo de materiales lo vamos a hacer con blockchain y con EDI, que es intercambio electrónico de datos entre sistemas informativos. Para la parte de soporte y para la parte de automatización lo vamos a hacer con blockchain y con Cloud Supply Chain. Y para el flujo de información, en manejo de stock lo vamos a hacer con WMS, que es un sistema especial de manejo de almacenes, un ERP, que es un sistema especial de manejo de empresas, y con EDI, que es un intercambio electrónico de datos. Y para el manejo de stock, en la parte de automatización y flujo de información lo vamos a hacer con Cloud Supply Chain, con WMS y con ERP. En esta parte te voy a hablar de la taxonomía de producción, en donde tenemos unas ciertas actividades como la gestión de inventario, la logística, el almacenamiento, y entre el seguimiento para poder llegar a ser la producción.
Bueno, para la explicación de la taxonomía de distribución con revisión en flujos RAPDTT, entonces, bueno, lo tenemos en flujo de materiales y lo tenemos en flujo de información. Básicamente tenemos 5 actividades dentro de las cuales tenemos el control de inventarios, de inventario de materiales y entradas y salidas de materia prima. En el flujo de materiales para esta actividad, en el soporte lo tenemos en robótica y en flujo de información lo tenemos en Big Data y en Internet y otros. En automatización lo tenemos como Solvent Automatic Git Vehicles, que es los mismos AGVs, en flujo de materiales. Para flujo de información lo tenemos en Picking Road Management System o PRMS. Para la siguiente actividad tenemos la gestión de almacenes, embalaje y etiquetado, que para flujo de materiales lo tenemos en soporte con Collaborative Robots o los mismos cobots, y para flujo de información lo tenemos en Blockchain Level System. Y para automatización lo tenemos en los Industrial Robots, y en flujo de información en automatización lo tenemos en Order Management Systems o los mismos OMS. Para la actividad de productos terminados, en flujo de materiales lo tenemos en soporte, en Skeletons o en AGVs. Y para flujos de la información lo tenemos en Smart Sensors. En línea de automatización lo tenemos en Smart Transfer Elevators. Y en flujo de la información lo tenemos en Blockchains. Para la actividad de despacho, en soporte de flujo de los materiales lo tenemos en Collaborative Robots o los cobots, que ya los habíamos mencionado. Y en flujo de información lo tenemos en Wearable Scanning and Big Data. Y para automatización tenemos los Solvent Automatic Git Vehicles, los mismos AGVs que mencionamos anteriormente. Y para flujos de la información los tenemos en inteligencia artificial. Para la última actividad, en flujo de los materiales lo tenemos en soporte con drones. Y en flujos de la información lo tenemos en Big Data o en Big Data o Activity Trackers. Y en automatización para flujo de los materiales lo tenemos en Solvent Automatic Vehicles, los mismos AGVs, y en flujo de la información lo tenemos también en Blockchain. Bueno, voy a hacer la exposición del proceso de inventarios en revisión de flujos RAPDTT. Vamos a tener en cuenta que para la gestión de inventarios no tiene flujo de materiales, por el cual solo vamos a poner el tema del flujo de la información. Entonces, para inventarios las actividades son registro, seguimiento, control de flujo físico, control de flujo de productos en procesos y control de flujo de productos terminados. Para todo el tema de la recepción, almacenaje, producción y despachos, en cuanto al tema de soportes, nos vamos a utilizar la tecnología .4 de Big Data, CPS, que son los sistemas ciberfísicos, Cloud Computing, que es la computación en la nube, y IoT, que es el Internet de las cosas. Y para el tema de la logística de inventarios, en cuanto al tema de soporte, vamos a tener la inteligencia artificial. A continuación, vamos a mirar la taxonomía de servicio al cliente con revisión de flujos Rapid. Dentro de las actividades que se seleccionaron está atención de PQRS. En la parte de soporte para el flujo de materiales tenemos la computación en la nube y en la automatización robots automáticos. Para el flujo de información tenemos en la parte de soporte el Big Data y en la parte de automatización Internet de las cosas. Para la actividad de tramitar pedidos y solicitudes, en la parte de flujo de materiales tenemos como soporte la computación en la nube y como automatización la inteligencia artificial. Y para el flujo de materiales tenemos el Big Data
Para soporte y para automatización, los robots automáticos. En la recepción de correspondencia tenemos en el flujo de materiales el soporte para el Internet de las cosas y en automatización con robots automáticos, y para el flujo de información tenemos en soporte el Big Data y en automatización la inteligencia artificial. Tenemos otra actividad que es transmitir las necesidades y sugerencias de los clientes a los diferentes departamentos dentro de la organización. En el flujo de materiales tenemos como soporte la computación en la nube y en automatización la inteligencia artificial, y para el flujo de información tenemos en soporte el Big Data y en automatización la inteligencia artificial. Por última actividad tenemos la orientación al cliente sobre los procesos y canales de atención. En el flujo de materiales tenemos en soporte la realidad virtual y en automatización robots automáticos, y para el flujo de la información tenemos en soporte lo que es el Big Data y en automatización la inteligencia artificial.